Chicos, buenos días. ¿Me llegan a escuchar? Profesor, buenos días. Sí, profesor, buenos días. Ah, ya, sí me escuchan entonces, Buenos ¿no? días, profesor. Sí, lo que sucede es que me ha tenido un inconveniente al ingresar y voy a entrar con dos equipos. Parece que cuando quiero prender la cámara no me da. Me sale así oscura. Ya. Bueno, chicos, vamos a avanzar, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenos días, buenos días. Bueno, sí, me dice que sí se escucha, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Se escucha? Sí, profesor, se escucha. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir avanzando, ¿ya? A ver. Vamos a... La profesora también me comenta que está un poquito delicada también. Un momentito. Buenos días, profesor. Muy buenos días con cada uno de ustedes. A ver, voy a compartir y me comentan, por favor, si... ¿Sí? ¿Se logra ver en la pantalla? ¿Logran ver la imagen, por favor? Sí, profesor, se puede ver. Bien, chicos. Perfecto. Entonces, estamos con los alumnos de primer año de secundaria, formativo 2, ¿no? El grupo 2. A puertas ya de celebrar el aniversario de la institución, ¿no? A puertas ya 23 es el día lunes, así que desde el día domingo ya se están haciendo los preparativos para darle la serenata o darle la bienvenida a este aniversario, un aniversario más en la institución. ¿Qué tal? ¿Están emocionados o no están emocionados? Les han encomendado, ¿no? Algún tipo de actividad, creo, para cada nivel con referente a los preparativos sobre el aniversario. ¿Es cierto? ¿Correcto lo que estoy? ¿Les han encomendado? Sí, profesor. Ya. Entonces están preparados ya para el aniversario. Están preparados para hacer un fansign. Ah, mira, ves, la primera vez que escucho acerca de eso. Mm, qué bueno, qué bueno. Vamos a tener bingo también, ¿saben, no? Vamos a tener nuestro bingo virtual. Ah, qué bien, muy bien, ¿no? Gracias más bien por la responsabilidad. Vamos a sortear diferentes premios, ¿no? Valorizados en millones y millones de soles. En estos tipos de pandemia les van a ser útiles. Estamos pensando ahí, sortear ahí dentro de lo que es el bingo, un departamento ahí para que puedan vivir cómodamente. Bien, chicos. Entonces empezamos con la sesión del día de hoy. Trabajamos el día de hoy. ¿Han revisado qué cosas vamos a hacer el día de hoy? ¿Sí? ¿Han revisado por si acaso lo que Órganos nos toca hacer el día de hoy? constitucionales. Vamos a hablar acerca de los organismos constitucionales. Ya hemos hablado de los poderes del Estado, ¿cierto? Sí, los poderes del Estado que son los que realizan, ¿no? La labor, ¿no? La labor para el servicio de la población, ¿no? Cuáles son estos poderes del Estado, chicos? Poder judicial, poder legislativo, Claro, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cuál era la labor del poder legislativo? ¿De qué se encargaba el poder legislativo? Estoy apuntando, ¿ah? Estoy apuntando a todos los que participan ahí con su nombrecito, aparecen ahí. Ah, lo estoy legislar, apuntando. Claro, el poder legislativo Las leyes. legisla. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es legislar? Lo estaban diciendo, pero lo interrumpí. ¿Qué cosa era legislar o qué entendíamos por legislar? Las leyes, profesor. Hacer las leyes. Claro, tiene que ver con leyes, ¿no? Claro, es la elaboración de las leyes, ¿no? La elaboración de las leyes que se inician como proyectos y que estos proyectos incluso se inician como anteproyectos. ¿Qué significa? Que
hay personas encargadas, vamos a ver que se les llama congresistas, que van a ir tomando las necesidades o, bueno, pues las intenciones, ¿no? Que se requieren dentro de la población, ¿no? O sea, hay necesidades para elaborar normas, ¿no? De repente en el tema del agro, en el tema, ¿no? De la empresa, de la microempresa, en el tema de la seguridad ciudadana. O sea, hay tantas intenciones de hacer normas para poder regular las conductas o para poder hacer mejoras con referente, ¿no? A los gastos que es el Estado. Entonces los congresistas tienen esa misión de recopilar las normas, ¿no? Que la población cree necesarias y luego presentarlas como anteproyectos, que luego serán, ¿no? Se les diera dando cierto tratamiento y se convertirán en proyectos y luego pasarán al Congreso de la República para su discusión y aprobación, ¿no? Y convirtiéndose en una ley. Todo ese proceso se le llama, ¿no? Función legislativa. Le corresponde al Congreso de la República la función legislativa. Pero no solamente la creación de normas, sino también la modificación de las leyes, ¿no? La interpretación de las leyes y la derogación, que es la eliminación de las leyes. Es la labor exclusiva del Poder Legislativo. ¿El Poder Ejecutivo qué hace? A ver, ¿qué haría el Poder Ejecutivo? Ejecutar. Hacer cumplir la ley, Ejecuta, muy bien. ¿Y qué significa ejecutar? Ah? hacer cumplir las leyes. Claro, muy bien. El Poder Ejecutivo parte desde el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Claro, muy bien, como dice, ¿no? Eso, del cumplimiento de las leyes. El Ejecutivo tiene esa misión. El presidente de la República, que es el que encabeza, tiene por, ¿no? Finalidad, en este caso tiene por deber, el cumplimiento de la Constitución política y de todas las leyes que se hayan aprobado en el Congreso. O sea, él tiene que ser el primero en cumplirlas. Y tiene que buscar que se cumplan, ¿correcto? No solamente cumplirlas, sino hacerlas cumplir las leyes. Además, el Ejecutivo, que como te dije está encabezado por el presidente de la República, tiene la misión, o sea, tiene a futuro la de conducir a la población o conducir el gobierno. Por eso es que el presidente encabeza el gobierno, ¿no? Es jefe de Estado. Pero no solamente el gobierno y el presidente de la República, no solito no está. ¿Quién más lo acompaña? ¿Quiénes acompañan al presidente de la República? ¿Cómo se llaman esos sujetos, ¿no? Tan amados por la población que se encargan de acompañar al presidente de la República en los actos? Se les conoce como ministros de, Ministros de Estado. los ministros de Estado, ¿no? Que en estos días están bastante, se habla bastante de los ministros de Estado, ¿no? Por sus buenas labores, porque son, pues, angelitos, ¿no? Que tienen un puesto idóneo. Bueno, los ministros de Estado se encuentran en cada sector estratégico del gobierno con la intención de promover, con la intención de regular, con la intención, ¿no? De facilitar el servicio a la población. Existen diferentes ministerios y en cada ministerio la cabeza es un ministro de Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tendrá a la cabeza el ministro de Educación. El Ministerio de Salud tendrá a la cabeza el ministro de Salud. El Ministerio de Trabajo tendrá a la cabeza el ministro de Trabajo. Cada sector estratégico, ¿no? Del gobierno, o en todo caso que necesita la población, será conducido por él. El ministro tendrá como responsable y como deber el hecho de tomar decisiones que puedan hacer mejoras en la prestación del servicio o en la infraestructura que se pueda brindar a la población con el ánimo de saciar sus necesidades. ¿Ya? Entonces el Ejecutivo tiene la función de ejecutar las leyes, de ejecutar las normas y de preparar un plan que permita gobernar a esa población. También tenemos al poder judicial. ¿El poder judicial de qué se encargaría? A ver, los escucho. ¿De qué se encargaría el poder judicial? A ver, chicos, los escucho. ¿Quién representa al poder Interpreta la judicial? ley y la aplica. Muy bien, claro, la interpreta y la aplica. Pero si lo dijéramos de esa manera, entonces como que sonaría muy parecido a lo que es el ejecutivo, ¿no? Entonces tiene que haber una distinción, tanto entre el ejecutivo como el judicial. Lo El aplica. ejecutivo también. Dime, te escucho, te escucho. El Poder Judicial aplica la ley. Ya, muy bien, más bien, está cerca, muy cerca. Resulta que el poder judicial, al igual que el poder ejecutivo, van de la mano con la ley. Pero la diferencia es que el ejecutivo no la interpreta, sino que el ejecutivo la aplica directamente.
y la aplica en los actos que tengan que ver con la conducción, o sea, con gobernar una población, ¿no? Con tomar decisiones para que una población pueda ceñirse, o sea, se pueda coger a los actos o en todo caso a las reformas o a aquellas, pues, como dije, acciones que emprenda el Ejecutivo. Podría ser obras, podría ser la contratación de empresas, podría ser establecer regímenes tributarios, ¿no? El tema comercial, entre otros. Pero en el caso del Poder Judicial, el Poder Judicial sí interpreta la ley. Interpreta la ley porque va a buscar administrar justicia. ¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad, repito, la posibilidad de que la población que sea conducida, pues, quebrante la norma, ¿no? Eso es algo que va a pasar. Y ante una situación como tal, también existe la necesidad de que se llame la atención a estas personas o a estos ciudadanos que quebrantan las normas. Porque si no se hiciera, entonces, bueno, cada quien diría, ¿no? Oye, si la norma está hecha, pero la quebrantan y no les dicen nada, entonces la posibilidad también es para mí de quebrantarla y de que no se me diga nada, porque todos tenemos el mismo derecho. Entonces, bueno, pues el Poder Judicial, teniendo en cuenta ello, llama la atención o sanciona a los que incumplen las leyes. Para poder hacerlo, el Poder Judicial cuenta con todo un sistema de administración de justicia y el encargado de interpretar la norma y de sancionar a los infractores será pues el juez, ¿correcto? O sea que el Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Entonces ya tenemos al Poder Legislativo, ya tenemos al Poder Ejecutivo y ya tenemos al Poder Judicial. Los tres poderes del Estado, cada uno de ellos con su propia labor. La legislar, la ejecutar y administrar justicia. Sin embargo, por más que existan los poderes del Estado, ¿no? Y por más que estén con el ánimo de brindar un servicio a la población, existen todavía vacíos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos podría ser el tema del límite del poder, ¿no? O sea, cuando de repente uno de ellos, ¿no? quiere hacer un poco más de lo que debe. O, por ejemplo, cuando los servicios que brinda el Estado no se hacen de manera efectiva. Cuando las instituciones públicas o los ministerios, bueno, no brindan el servicio que deberían de brindar, a pesar de que han sido creados para ello, de repente por ahí, bueno, pues se les pasa o en todo caso no lo hacen. También existe la posibilidad, ¿no? de mejorar, por ejemplo, la relación que tenemos los ciudadanos con nuestra Constitución, entre tantas cosas más. Hay, por ejemplo, el tema de la moneda, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno toma decisiones para que la población lleve sus actividades económicas de una manera segura, confiable, pero existe la posibilidad también de que la economía se pueda inestabilizar, como lo que está pasando últimamente. Entonces, ante esa situación, el Poder Ejecutivo se siente un poco corto al momento de hacer. Se siente un poco como que atrapado en las decisiones que pueda tomar. Y requiere ayuda, o sea, necesita ayuda. Por lo tanto, la Constitución señala que así como existen los poderes del Estado, también van a existir los organismos constitucionales. Y estos organismos constitucionales, como su mismo nombre lo dice, son entidades del Estado que van a buscar apoyar en las funciones que cumplen el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para que esas funciones sean óptimas, o sea, para que se brinde un servicio mucho más correcto, mucho más eficaz a la población, ¿correcto? O sea, la labor de los organismos constitucionales es brindar un servicio o mejorar el servicio que ya generan en sí los poderes del Estado y complementar sus funciones, ¿correcto? O sea, complementan el servicio que brindan. Por lo tanto, ¿no? Son elementos de apoyo. En la pantalla te estoy presentando la estructura, ¿no? La estructura del Estado peruano. Ahí está, mira, justo lo que te había comentado. Por el lado izquierdo tenemos, ¿no? Al Poder Legislativo, en medio tenemos al Poder Ejecutivo y al lado derecho tenemos al Poder Judicial, ¿correcto? A ver, en el Poder Legislativo tenemos al Congreso de la República, ¿no? Sabemos que el Congreso de la República está formado por el Pleno, por 130 congresistas, y está toda su estructura, como te das cuenta, ¿no? ¿No? Ahí está lo que hacen, aprueban las leyes y hacen que se cumplan y todo lo demás. Por el lado central tenemos al Ejecutivo, que es lo que habíamos mencionado, el encargado de la toma de decisiones, el encargado de fomentar las actividades económicas y que se forman sectores estratégicos o lo que nosotros conocemos como ministerios, ¿correcto?
Ahí están los ministerios y debajo están los diferentes ministerios: Agricultura, Justicia, Ambiente, Mujer, Comercio Exterior, Vivienda, Defensa, Producción, Economía y Finanzas, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y todos los demás. Y por el lado derecho nosotros tenemos al Poder Judicial, ¿no? Que tiene pues toda su estructura: Corte Suprema, juzgados superiores, ¿no? Tenemos a los juzgados especiales o mixtos, tenemos también a los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz, ¿correcto? O sea, todos ellos forman parte de. Además, tenemos dentro de la estructura del poder del Estado, tenemos a los gobiernos regionales y tenemos a los gobiernos locales. Los regionales se encuentran en las regiones y los locales se encuentran en las localidades. Normalmente están llevados por las municipalidades. Esto todavía lo vamos a ver un poco más adelante. Primero vamos a terminar todo lo que tenga que ver con estructura, ¿no?, de poderes y organismos constitucionales, y luego pasaremos a los gobiernos tanto regional como local. Y si te das cuenta, al lado derecho, ¿no?, vamos a ver aquí, al lado derecho tenemos a los organismos constitucionales. Lo que hacen es apoyar, ¿no? O sea, están ahí para apoyar a las funciones que cumplen los poderes del Estado, ¿correcto? Pero el hecho de que apoye no significa que se deban a los poderes del Estado o que pertenezcan a los poderes del Estado. Eso no sucede. Más, al contrario, los organismos constitucionales tienen autonomía. ¿Eso qué significa? Que si nosotros pusiéramos a los organismos constitucionales en una jerarquía, quiere decir, para saber quién es más y quién es menos, llegaríamos a la conclusión de que si los poderes del Estado están en un nivel, los organismos constitucionales también están en el mismo nivel. O sea, es como si estuviéramos hablando de pisos, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso y así. Entonces, a medida que va subiendo, podríamos tomarlo en cuenta de que es más importante. Si los poderes del Estado se encuentran en el piso 10, entonces los organismos constitucionales también están en el piso 10, porque están al mismo nivel. Si los poderes del Estado están al nivel 2, entonces los organismos constitucionales también están en el nivel 2, porque tienen, repito, el mismo nivel, ¿correcto? Así se podría decir que los poderes del Estado y los organismos constitucionales son homólogos en cuanto al poder, ¿no? O en cuanto a la capacidad que tienen para poder, bueno, brindar el servicio a la población. Pero, como decimos, son organismos constitucionales. Eso significa que cada uno de ellos cumple un apoyo específico. No es que unos aparece por aquí y ayuda a todos, no. Sino que los organismos constitucionales han sido creados específicamente para brindar una ayuda específica. El poder, por ejemplo, legislativo, que se encarga de hacer leyes, requiere de organismos que tengan que ver con las leyes, que tengan que ver de repente con el conocimiento o con la protección sobre la Constitución. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que es el encargado de tomar decisiones y que tienen que ver con la actividad económica, o sea, tiene que ver con la economía, pues tiene que ver con el dinero, entonces habrá organismos constitucionales autónomos que tengan que ver en el régimen económico, ¿ya? Entonces, ¿cuántos organismos constitucionales autónomos hay? La Constitución menciona 10, ¿correcto? Que van desde el sistema electoral, porque vamos a ver que también está contenido el sistema electoral, hasta lo que viene a ser el tema jurídico, ¿no? Como el Ministerio Público y la Defensoría, ¿no?, el Tribunal Constitucional, entre otros, ¿ya? Entonces, eso nos toca ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de ellos, ¿no? Vamos a hablar de ellos de manera general, no vamos a profundizar mucho todavía porque no lo podemos hacer. Pues cada uno de ellos contiene una información bastante, ¿no?, extensa y bastante importante de mencionar, así que los vamos a ir viendo de a pocos, ¿no? Poco a poco vamos a ir desarrollando a cada uno de ellos, o por lo menos en cada clase tomaremos un par de ellos. El día de hoy solamente es una presentación, hasta ahí nada más llegaremos. A ver, ¿quién está aquí? Uy, dinero, profesor. Dinero, billetes. ¿Quién crees que se encargará del tema de la economía por la moneda, ¿no? ¿Qué entidad crees que aparecerá ahí para resguardar los intereses monetarios de la economía? A ver, escucho. Lo tienes, por ejemplo, mencionado en las monedas de un sol. Ahí está. ¿El Banco de la Nación? El Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva es la máxima autoridad en política monetaria, máxima autoridad monetaria en nuestra economía. Determina muchas cosas, dentro de ellas la estabilidad, o busca la finalidad como finalidad. Busca como finalidad, ¿qué cosa?
la estabilidad monetaria, es decir, que los precios no oscilen de forma abrupta en los diferentes mercados. En estos días, ¿qué ha pasado con los precios? Subir. Claro, los precios están subiendo. ¿Por qué creen que los precios están subiendo, chicos? A ver. Porque el dólar está subiendo. Bueno, se debe también al tema del dólar, ¿no? Lo que pasa es que la moneda está perdiendo fuerza o está perdiendo capacidad, y al perder capacidad y comparar la otra moneda, entonces obviamente pues la otra moneda es mucho más segura, mucho más cierta, o sea, es mucho más confiable. Eso hace que nuestra moneda aún más pierda su capacidad adquisitiva, o sea, pierda su capacidad de compra. Pero la razón por la cual el sol está debilitándose son por el tema de la producción, básicamente, porque existe bastante escasez de diferentes tipos de productos. O sea, la escasez de productos ha originado que el precio de dichos productos comience a elevarse y por lo tanto nuestra moneda, o sea, nuestro sol, cada vez compre más o compre menos ante esa elevación. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Si los productos comienzan a escasear y su valor comienza a subir, nuestra moneda mejora o disminuye en su capacidad para comprar. Disminuye su capacidad para Disminuye su comprar. capacidad para comprar. Disminuye su capacidad para comprar. Ahora, si esto se dejara a la suerte y dijéramos nuestra bolita mágica, esto se va a recuperar dentro de un tiempo, tendríamos serios problemas en el proceso de recuperación. En el proceso en donde se van recuperando, ¿no? La economía, o se va recuperando esa moneda que se siente ahogada porque los precios están subiendo y cada vez compra menos, entonces nosotros que usamos la moneda tendríamos un serio problema. Y por lo tanto, como la moneda no me está sirviendo, porque está pasándole eso, se está ahogando por la elevación de los precios, entonces cambiaría una moneda que por lo menos me dé cierto grado de estabilidad. Y en este caso es el dólar. Entonces, ¿qué hacen las personas? Empezarían a cambiar su moneda nacional por dólares, ¿no? Más moneda extranjera en mis manos y menos moneda nacional, porque obviamente está perdiendo su valor. Esa es la razón por la cual el tipo de cambio sube. Porque como las personas empiezan a comprar o comienzan a guardar el dólar y no le están sacando, entonces el dólar está como que desapareciendo. Y como desaparece, es como si estuviera faltando. Por lo tanto, si falta algo, su precio sube. Como el dólar está faltando porque las personas se lo están quedando, o las empresas no lo están usando, o los que tenían dólares se han ido por el momento porque no es un buen panorama el Perú, entonces ha hecho que el dólar empiece a faltar y por lo tanto su precio empiece a subir. Entonces tiene que haber alguien que busque una corrección ante esta situación, ¿no? Tiene que haber alguien que ponga las manos al fuego y diga, bueno, yo voy a tener que poner, ¿no? Tomar medidas porque si no las cosas se nos van a salir. El que hace eso es el Banco Central de Reserva. ¿Por qué se le llama así? Porque centraliza, es un banco que centraliza las operaciones bancarias, o sea, las operaciones de otros bancos. Porque tú sabes que los bancos trabajan con dinero. Entonces, el Banco Central de Reserva lo que hace es centralizar, es decir, reunir las operaciones con dinero que hacen los bancos bajo una sola línea o bajo una sola regla. ¿Correcto? El Banco Central de Reserva lo que busca es tratar de unificar las acciones de los bancos que trabajan con dinero para que ese dinero no pierda su valor en el tiempo, ¿no? Para que ese dinero se pueda mantener estable. Ya vamos a conversar acerca del Banco Central de Reserva más adelante, lo estamos mencionando nada más. Luego tendríamos a la Superintendencia de Banca y Seguro. Profesor, usted dijo que los bancos tienen el dinero. ¿Y de dónde obtienen dinero los bancos? Yo sé, profesor, lo obtienen de los dueños que ponen dinero para crear el banco, pero yo sé que también el banco aumenta su dinero. La pregunta es cómo lo aumenta. ¿Cómo es que el banco tiene cada vez más dinero? Profe, es sencillo, porque una persona cuando trabaja, una parte de lo que trabaja lo gasta, pero otra parte no lo quiere gastar porque las personas tienden a guardar. Yo guardo para poder en el futuro enfrentar cualquier tipo de contingencia o voy guardando para poder cumplir algún objetivo. Por ejemplo, de repente comprarme una casa, comprarme un vehículo, hacer un estudio. Sin embargo, el dinero guardado, ¿no? Ahí nada más no genera beneficios. Entonces es importante llevar el dinero a un lugar donde me genere beneficios. Y ese lugar son los bancos. Así que el dinero o el ahorro de las personas va a los bancos. Y una vez que llega a los bancos los trabajan, prestando. Pero es el dinero de las personas que han confiado en el banco. Y por lo tanto, tenemos que ponerle regla a los bancos para que puedan trabajar con ese dinero. Si no, lo podrían perder.
Si no, podrían tomar decisiones, ¿no?, que no generen esa rentabilidad con la cual las personas que lo dejaron no confían. Entonces aparece la superintendencia, que significa superintendencia es estar por encima, y significa supervisar, o sea que supervisa por encima a la banca y a las compañías de seguro y también a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Correcto? O sea que la superintendencia de banca y seguros es la encargada de estar monitoreando el uso del dinero, ¿no? Del uso del dinero que hacen los bancos, que por cierto no es de ellos, sino es del público. ¿Correcto? Por eso la superintendencia de banca y seguros realiza la función de supervisar el uso de los fondos públicos que son manejados por las entidades bancarias y no bancarias. Luego tenemos a la Contraloría General de la República. ¿Qué crees que hace la Contraloría? A ver. Mira, para que te ayudes, ¿ah? El Banco Central centraliza. La Superintendencia supervisa. Entonces, ¿qué cosa crees que hará la Contraloría? ¿Controlan? Muy bien, esa es la respuesta. La Contraloría General de la República es la entidad superior, quiere decir que no hay por encima de ella, es la entidad superior del Sistema Nacional de Control. Profesor, ¿pero qué controla? Es la pregunta. Por ejemplo, a mí la profesora me controla mi asistencia llamándome la lista, ¿no? Llamándome en lista y poniéndome en presente. Con ese control, la profesora sabe que yo estoy, sabe que estoy atendiendo mi clase, constantemente me está viendo la cámara, o sea, está siempre monitoreándome. Cuando usted dice control, ¿eso significa que están monitoreando, que están observando, que están viendo los detalles? Exacto. La Contraloría General de la República, que encabeza el Sistema Nacional de Control, controla. ¿Pero qué controlará? Controla el uso de los recursos del Estado cuando son asignados a las entidades públicas. Profesor, ¿cómo que no me entiendo? ¿Me puede explicar? Por supuesto. Para que cada año, cada entidad pueda cumplir el servicio a la población, necesita dinero. Es necesario el dinero. Entonces, por ejemplo, la Municipalidad del Agustino, para que pueda hacer limpieza pública, para que pueda hacer mantenimiento de pistas, ¿no?, en lo que le corresponde, para que pueda hacer mantenimiento o creación de losas deportivas, para que pueda brindar ese apoyo, entre tantas cosas más que tiene, necesita dinero. Y ese dinero, una parte se lo entrega el Estado. El Estado, el gobierno, le dice, a ver, Municipalidad de Agustino, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto durante todo este año. Ya, muy bien. Entonces, ¿eso cuánto es? Más o menos son unos 20 millones de soles. Ya te los voy a dar. Toma 20 millones de soles. Ah, pero eso no significa que lo va a poner, que es la tesorería o la economía de la municipalidad, van a utilizar ese dinero para sus fines. No, sino que van a utilizar ese dinero para los fines que han pedido el dinero. Entonces, como el dinero es del pueblo, porque le pertenece el Estado es del pueblo, entonces el pueblo necesita que se le esté monitoreando el uso de esos recursos. Y ahí entra la Contraloría. La Contraloría está controlando todo el tiempo que el dinero que se le entrega a las entidades públicas sea usado para los fines que se solicitaron y no para fines personales. No, por ejemplo, para que el alcalde diga, ah, bueno, tenemos 20 millones, 15 millones para el pueblo para hacer lo que hemos dicho, 5 millones para nosotros, nos repartimos entre nosotros. Profesor, su audio está apagado. ¿De qué cosa creen ustedes que se encargan? Los chicos. Chicos, ¿me están ahí? Sí, profesor. Profesor, Sí, profesor. su audio estaba apagado. ¿Mi audio estaba apagado? ¿Sí? ¿Ahora Sí, se me escucha? profesor. Sí, Ahora sí, pero hace rato estaba apagado, profesor. Ya, no sé, qué raro, ¿qué habrá pasado? Ya, les estaba comentando que la Contraloría, ¿escucharon lo de la Contraloría o no me escucharon nada de la Contraloría? Sí, profesor, sí le escuchamos algo. Ya, una a ver, entonces, a ver, ya lo vamos a desarrollar, vamos a hacerlo más rápido. La Contraloría se encarga entonces de controlar el dinero que se le entrega a todas las entidades públicas. Se controla el dinero, se controla las contrataciones, se controla los programas, se controla todo aquello que sea uso de recursos públicos. ¿Quiénes son los que van a ser controlados? Las autoridades.
¿no? Las autoridades van a ser controladas, porque las autoridades tienen la responsabilidad precisamente de asumir ese dinero o de asumir, ¿no? En este caso, dichos programas o dichos actos, ¿no? Dichas obras para el bienestar de la población y no para su propio bienestar. Bien, a ver, voy a ser más rápido. Luego está el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Estos cuatro van a actuar en materia jurídica y van de la mano con el Poder Judicial, básicamente. ¿Para qué existía el Poder Judicial? ¿Se acuerdan? ¿Para qué existía? Me dijeron. Para administrar, Ley. para administrar la justicia. La justicia. La justicia, ¿sí o no? O sea, los jueces. Entonces, el Ministerio Público se va a encargar de acompañar a los jueces a través de los fiscales para que se pueda hacer las cosas de manera correcta en la administración de justicia. La Junta Nacional de Justicia precisamente se va a encargar de elegir quiénes tienen la idoneidad, o sea, quiénes tienen esa capacidad de ser nombrados jueces o fiscales. Vamos a tener a la Defensoría del Pueblo, que su mismo nombre lo dice. Defiende al pueblo cuando los servicios o cuando los bienes que le corresponden al pueblo no se les da, no son accesibles a ellos. Y el Tribunal Constitucional, que en estos últimos tiempos se ha sido mencionado mucho, ¿qué cosas crees que cuida el Tribunal Constitucional? ¿A quién crees que cuida el Tribunal Constitucional? La Constitución. Muy bien, excelente. El Tribunal Constitucional se va a encargar de cuidar a la Constitución. Cuando digo cuidar a la Constitución, significa que el tribunal va a estar siempre monitoreando que los actos que realizan las autoridades o que las normas que se elaboran día a día vayan de la mano con lo que dice la Constitución y no contra ella. Vamos a suponer que el Congreso de la República decide legislar en cuanto a la pena de muerte y aprueban la ley de la pena de muerte. Pregunta, en la Constitución política, ¿qué cosa dice el artículo 1? Que toda persona tiene el derecho, bueno, en todo caso, perdón, el artículo 2, en el inciso 1, ¿qué cosa dice? Que toda persona tiene derecho a ¿qué? En el artículo 2, inciso 1 dice, toda persona tiene derecho a la vida. Y si así lo dice la Constitución, así se tiene que cumplir. Pero si el Congreso de la República aprueba una ley que penaliza, ¿no?, a las personas y permite darle sentencia con pena de muerte, pregunta, ¿irá o no irá contra la Constitución? Si la Constitución dice, cuídame la vida, y el Congreso aprueba una ley que dice, puedo matar a las personas porque esa es posiblemente una sanción, pregunta, ¿va o no va contra la Constitución? La ley aprobada. Iba, profesor. Sí, profesor, ¿no? sí va. Entonces, claro, sí va, pero el Congreso de la República, profesor, tiene capacidad de crear leyes, y usted lo dijo. Claro, entonces, como existe ahí una especie de conflicto, porque el Congreso tiene una autoridad, pero no se puede contradecir a la Constitución, aparece el Tribunal Constitucional para interpretar. Y el tribunal interpreta la Constitución, porque ahí dice bien claro el derecho a la vida, y le dice al Congreso, tú has aprobado una norma que va contra lo que dice la Constitución, y tú te debes a la Constitución, así que inmediatamente me vas a tener que eliminar dicha norma, ¿correcto? Por eso es que el Tribunal Constitucional cuida de la Constitución a través del control constitucional, o sea que está controlando que todo lo que hace el Estado, específicamente el gobierno, vaya de la mano con la Constitución y no contra ella. Nos han mencionado mucho el tema de las autoridades, ¿no? Sobre todo al presidente de la República y a los congresistas. El presidente de la República y los congresistas son ciudadanos como nosotros, ¿ya? O sea, que antes de ser congresista o ser presidente de la República eran ciudadanos. Y lo siguen siendo. Pero la diferencia es que hoy en día son ciudadanos con autoridad. O sea, son ciudadanos que se les ha dado un poder. Pueden decidir o pueden hacer leyes. Mi pregunta es, ¿cómo obtuvieron ese poder? ¿Cómo el presidente de la República logró ser presidente de la República? ¿Cómo el señor Castillo logró sentarse en el sillón presidencial? ¿Quién le dijo puedes sentarte ahí? Muy bien, muy buena respuesta. A través del voto del pueblo. Me encanta porque dicen voto del pueblo. ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos
tenemos el derecho de votar, tenemos la capacidad de hacerlo y lo hacemos. Y tiene que haber alguien que ponga las reglas, alguien que se encargue de organizar esos procesos para elegir y alguien que se encargue no de decir quién sí puede votar y quién no puede votar porque tiene o no tiene la mayoría. A ese grupo se le conoce como sistema electoral. Y el sistema electoral es un conjunto de entidades que buscan que la voluntad del pueblo al momento de elegir sea plasmada en las elecciones. ¿Correcto? Es lo que hicimos hace muy poco, los mayores de edad. Fuimos a las urnas, o sea, los lugares de votación, al espacio donde me permiten plasmar mi voto y marcamos, ¿no?, sobre el candidato que nosotros queríamos, ¿no?, del candidato de nuestra elección. Eso es lo que hicimos, ¿correcto? Ahora, el sistema electoral está compuesto por 3 entidades. Está compuesto por RENIEC, está compuesto por OMPE y está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Los 3 son importantes. Sin embargo, uno de ellos es el que se encarga de organizar a los otros 2. ¿Quién es el que se encarga de estar a la cabeza y organizar y es la máxima autoridad del sistema electoral? ¿Quién crees tú? OMPE. A ver, OMPE es muy importante porque sin OMPE no se organizaría el proceso, si no, no tendríamos el material, si no, no escogeríamos lugares de votación o prepararíamos al personal para la votación, tanto a los que van a elegir como a los que están como miembros de mesa. No se pondría de acuerdo en el tema de la seguridad el día de la elección y tantas cosas más. Pero OMPE no tiene esa responsabilidad. Entonces, ¿quién sí estaría a la cabeza de todo el grupo? Te doy un dato. Es el que da Jurado los Nacional de resultados Elecciones. oficiales. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones. El sistema electoral está encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero solo está encabezado porque el jurado, como su mismo nombre lo dice, ser jurado significa es el que va a decidir al final. O sea, es el que va a tomar, así como un juez toma la decisión y impone una sentencia, el Jurado Nacional de Elecciones también evalúa lo que está pasando y toma una decisión. ¿Qué decisión toma? Aquella que tenga que ver con la voluntad del pueblo al momento de elegir a un representante. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, OMPE y RENIEC son facilitadores. Con esto no estoy diciendo que no sean importantes, por supuesto que lo son, pero el que ordena al final todo es el Jurado Nacional de Elecciones porque es aquel que tiene la última palabra en relación a la materia electoral, o sea, al momento de elegir a alguien, ¿no?, como autoridad. Muy bien, entonces ahí tenemos a los 10 organismos constitucionales, ¿ya? Ahí están los organismos constitucionales y me dicen, los organismos constitucionales son un conjunto de instituciones creadas por la Constitución que comparten atribuciones, o sea, comparten facultades con los poderes del Estado, siendo su ámbito, o sea, su espacio de trabajo, siendo su ámbito de operaciones más especializado y concentrado. Quiere decir que, si bien es cierto, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo hacen su labor, cada organismo constitucional entra en la labor que hace cada poder del Estado y se especializa. ¿Qué cosa es especializar? Es profundizar más, ¿no? Es como, por ejemplo, uno dice, oye, yo soy cocinero, sé cocinar todo. Ah, sí, sabes cocinar sopas, segundos, postres y bebidas y todo lo demás. Ay, qué bacán, sabes hacer todo. Pero resulta que alguien de repente dice, pero a mí me gustan los tragos, me gusta hacer los tragos. Entonces me he especializado así, yo sé hacer todo tipo de tragos. Pero si me mandas a hacer sopas, me mandas a hacer segundos, me mandas a hacer postres, yo no. O sea, lo puedo hacer, pero no. Mi especialidad es los tragos. El otro puede decir, no, yo también me encanta la cocina, pero me he especializado en los postres, ¿no? Y a mí los postres me salen pero geniales, pero sopas y segundos, eso sí no me mandan. La especialidad significa el poder entrar en un punto de una labor y hacerse cada vez más experto. Eso es lo que hacen los organismos constitucionales. Se especializan dentro de los rubros que cumple cada poder del Estado y se especializa de tal manera de que cuando el poder del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial, necesiten ayuda, ahí dice el organismo constitucional, yo te ayudo, porque yo me he especializado en esta materia. ¿Me entienden? Es como el médico. El médico es médico. Cuando una persona termina la carrera de medicina, termina como médico. Pero de repente alguien dice, no, pero ya a mí me gusta la medicina, pero para niños. Entonces me vuelvo pediatra. No, a mí me gusta la medicina, pero desde el plano de la operación, ¿no? De la intervención, de la cirugía. Ah, entonces me vuelvo médico cirujano.
No, 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 no. A mí me gusta, por ejemplo, el tema no que tenga que ver con sacar placas, el tema que tenga que ver con las estructuras internas. Ah, entonces te vuelves radiólogo. ¿Me entiendes? La especialidad es la perfección que hace cada persona o entidad sobre un rubro, sobre una materia. Entonces los organismos constitucionales hacen eso. Los órganos constitucionales autónomos, o sea, los OCAS, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso es después del año 50. En la actualidad se entiende que dentro de un Estado pueden haber funciones distintas o tareas que deban ser llevadas por órganos diferentes a los tradicionales. Claro, normalmente yo puedo llevar mis casos por el Poder Judicial. No sé, de repente, mira, vamos a suponer, me han detenido injustamente y denuncié ese hecho ante el Poder Judicial y el Poder Judicial de repente lo hace lento o no me da la razón, entonces interpongo una acción. Pero el Poder Judicial todavía sigue lento y como que no me da la ayuda que yo quiero, entonces ya, pues presión. ¿Cómo lo hago? A través de un organismo constitucional. Puede ser la Defensoría del Pueblo o puede ser el Tribunal Constitucional, dependiendo de lo que esté haciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, le da celeridad, quiere decir, le da velocidad a las acciones que hacen cada uno de los poderes en la materia que le corresponde. ¿Ya? Chicos, hasta este punto, ¿me están entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna cosa que haya que aclarar? Yo lo repito, lo aclaro, no hay ningún problema. Es el momento de las preguntas. Si ustedes sienten que hay algo que no me han entendido, es buen momento para preguntarme y yo lo puedo aclarar. O puedo de repente no responder si es que hay algún tipo de pregunta, ¿no? Dentro del tema, claro. Bien. Características de los organismos constitucionales. Me dicen, tienen configuración inmediata porque la Constitución los menciona y la Constitución les dice, no, tu organismo constitucional, tu BCR vas a encargarte de esto, esto, esto y de aquello. Pero lo dice en términos generales, ¿no? O sea, cuando lo dice en términos así, de mencionarlo. Pero resulta que cada organismo constitucional tiene su propia ley. Quiero que me escuches esto porque te va a servir. Los organismos constitucionales existen porque la Constitución los menciona. ¿Ya? Punto uno. Pero no basta con ser mencionados. Necesitamos hacer un desarrollo de lo que se menciona. Por tal razón, los organismos constitucionales cuentan con su propia ley orgánica. ¿Qué cosa es una ley orgánica? Es una ley que se desarrolla, ¿no? Que se desarrolla de alto nivel para determinar las funciones, o sea, lo que tiene que hacer cada organismo y para determinar también la estructura que posee, o sea, quién está a la cabeza, qué funciones cumple, ¿no? qué niveles jerárquicos tiene administración, tiene gerencia, tiene tantas cosas. O sea, que la estructura, es como tu casa, ¿no? O sea, tú de afuera ves tu casita, pero tu casa tiene una estructura. Tu casa tiene sala, tiene baño, tiene comedor, tiene cocina, tiene 4 cuartos, ¿no? O sea, 4 pisos, 3 pisos. Esa es su estructura, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes están ahí? Están papá, mamá, la abuela, los tíos, los sobrinos, los primos. Esa es parte de la estructura. ¿Qué función cumple cada uno? Por ejemplo, papá gobierna en el segundo con mamá, gobierna en el segundo piso, los abuelos en el piso. A eso me refiero. O sea, los organismos son mencionados en la Constitución y por eso se les llama constitucionales. Pero cada organismo tiene su propia ley orgánica que determina cómo se organiza cada organismo constitucional, valga la redundancia. ¿Ya? Bueno, forman parte del Estado, tú lo sabes muy bien, participan en la dirección, obviamente, ¿no? Porque están ahí para ayudar a dirigir al gobierno. Se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales. Claro, te dije, cada poder del Estado, cada, cada poder del Estado tiene, ¿no? Una labor, pero tiene una labor general o tradicional. Un organismo constitucional se especializa en una determinada labor, ¿correcto? ¿Tienen paridad de rango con los demás órganos? Claro, porque te dije que los poderes del Estado tienen el mismo nivel que los organismos constitucionales. Y los organismos constitucionales tienen el mismo nivel que los poderes del Estado. O sea, están en la misma línea todos ellos. ¿Correcto? Así, el Ejecutivo no es más que el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva no es más que el Legislativo. El Legislativo no es más que el Ministerio Público, la Superintendencia. O sea, todos están al mismo nivel. ¿Correcto? Bueno, esto ya lo hemos visto, entonces nos vamos de frente a mencionar. Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que hace el Banco Central de Reserva? Me dicen, es el encargado de la regulación del sistema monetario, o sea, tiene que ver con el dinero.
Su finalidad es la de preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué cosa significaba eso, chicos? ¿Se acuerdan? Lo vamos a desarrollar la próxima semana. Pero, ¿en qué consistía eso de preservar la estabilidad monetaria? ¿Mm? Que los precios, ¿cómo estén? Que los precios suban, bajen, que la moneda pierda, gane su valor o que se mantenga dentro del equilibrio. Se mantenga ¿Qué creen? dentro del equilibrio. Claro, que se mantenga dentro del equilibrio. Que los precios suban, bajen o se mantengan dentro del equilibrio. Que se mantenga dentro del equilibrio. Que se mantengan dentro del equilibrio, ¿no? Algunos creen que el Banco Central de Reserva ha sido creado para que los precios se encuentren fijos. Falso. El Banco Central de Reserva se encuentra o ha sido creado para buscar que los precios se mantengan en una posición de equilibrio. Posición de equilibrio no significa que no suban. Posición de equilibrio significa que si suben, suban lentamente. O que si suben rápido, que esa velocidad de subida se vaya disminuyendo hasta que se vuelva algo estable, algo normal, algo que pueda soportar, ¿correcto? ¿No? De repente, mira, es como cuando tú, por ejemplo, como experimento, ¿no? De repente acercas tu mano a la estufa. Si tú vas acercando tu mano a la estufa, acercándola, a la estufa prendida, claro, te vas a dar cuenta que cada vez que la acercas vas sintiendo calor. Y va a llegar un momento en el cual tú vas a sentir el calor y te vas a detener. Hasta ahí es tu equilibrio. Hasta donde tú dices, yo soporto aquí y ya no quiero más porque me va a doler o me va a quemar, hasta ahí es tu punto de equilibrio. Eso es lo que hace el Banco Central de Reserva. Busca que si sube, cada vez sea más lento para poder tener prudencia o tener la velocidad de reacción. Pero si yo pongo mi mano directamente sobre la estufa, pregunta, ¿me quemaré o no me quemaré? Te quemarás. Claro, porque no me da el tiempo de reaccionar. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que busca el Banco Central de Reserva es dar tiempo para la reacción. ¿Y qué significa reacción? Tomar decisiones. ¿Quién tomaría decisiones? La población. Y también le da tiempo para que pueda tomar acciones sobre esa elevación. Te expliqué sobre la Superintendencia de Banca y Seguros, te dije que la Superintendencia tiene por misión, ¿no?, de resguardar el uso de los fondos públicos de cada, ¿no?, de las personas que dejamos nuestro dinero ahí, de los ahorristas, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante, ¿no? La Superintendencia cumple o establece reglas que los bancos van a tener que cumplir para poder funcionar. Además que la Superintendencia de Banca y Seguros está controlando o está previniendo, quiere decir, están actuando antes de que se genere un delito, el delito del lavado de activos, que también es llamado como lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero, lavado de activos? Es cuando aparece el dinero por operaciones ilícitas. Por ejemplo, el narcotráfico. Los que venden droga mueven dinero, pero el movimiento de dinero que ellos hacen es ilícito. ¿Qué quiere decir? Que mueven dinero de actividades prohibidas, pero igual hay financiamiento. Igual ese dinero entra al mercado. Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros está previniendo y detectando a aquellas personas que ganan dinero o que en todo caso acumulan riqueza a partir de actividades ilícitas. Y también el tema del financiamiento al terrorismo, ¿no? Pues ya saben que de todas maneras, pues hay personas con un pensamiento, ¿no?, distorsionado o irracional. Entonces lo que hace es hacer daño a la población, y daño a través de atentados, a través de repente de la matanza y entre otras cosas más. Entonces, lo que hace la superintendencia también ver, ¿no?, aquellas entidades que están relacionadas a financiar actos delictivos y sobre todo actos de terrorismo. Por otro lado, se tiene la Contraloría General de la República, que ya te lo dije, es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, ¿correcto? Vamos a ver que a la cabeza de la Contraloría General se encuentra el Contralor General de la República. Ya lo veremos en su debido momento. Ahora, entramos a los de ámbito legal, ámbito jurídico. El Ministerio Público es el encargado de acompañar a los jueces en la administración de justicia, ¿correcto? O sea, es el que está al lado del juez, diciéndole al juez, vamos por este lado, porque la ley nos dice ir por este lado, ¿no? Y es el encargado también de representarnos a nosotros como sociedad en los tribunales, ¿correcto? Representa a la sociedad en los tribunales cuando existe una necesidad. Por ejemplo, cuando una persona no comete un asesinato, ¿no? ¿Cómo te digo? A ver, por ejemplo, ahí está. Estaba en la carretera y de un momento a otro una persona es atropellada y muere. Obviamente no se sabe, pues de repente esa persona no se sabe quién es, no se sabe que la familia no está enterada y nada por el estilo.
Muchos dirían, bueno, no se reconoce, no se sabe de quién es la persona, bueno, ya, pues en el olvido. Pero no es así. Porque resulta que la persona que cometió este delito, ¿no? Aquella persona que atropelló, ha cometido un quebrantamiento de la ley. Y así como atropella a uno, puede atropellar a otro. Entonces, para evitar y dar justicia a la persona que ha muerto o dar justicia a la sociedad, porque existe la posibilidad de que otras personas puedan ser dañadas, entra el Ministerio Público, porque representa a la sociedad denunciando esos hechos. Se dice que se denuncia de oficio, quiere decir porque le corresponde hacerlo. ¿Qué es lo que se busca? Que lo que se hizo o el delito que se ha cometido lleve justicia, ¿no? Que llegue a su justicia, ¿correcto? Por eso se dice que el Ministerio Público representa a la sociedad en sus intereses, ¿no? Representa a la sociedad en los tribunales. Luego estará la Junta Nacional de Justicia, que es el encargado, ¿no?, del nombramiento de jueces y fiscales, es el encargado también de poner las sanciones. Este organismo es bastante joven, ¿correcto? Muy, pero muy joven, porque este organismo se genera a partir de una serie de denuncias que se hicieron por parte de algunas autoridades que estaban relacionadas a actos de corrupción. El organismo anterior a la Junta Nacional de Justicia era el Consejo Nacional de la Magistratura. Te explico, el Consejo se encargaba de elegir a los futuros jueces y fiscales, previo concurso público. ¿Qué quiere decir? Que los abogados, ¿no?, que tenían los requisitos, postulaban al cargo de juez o postulaban al cargo de fiscal. O sea, postulaban al Poder Judicial o postulaban al Ministerio Público. Porque querían ser jueces o querían ser fiscales. El Consejo Nacional de la Magistratura llevaba todo ese proceso, ¿no? Desde su postulación, las entrevistas y hasta que los abogados que tenían, pues, o cumplían los requisitos y habían aprobado las pruebas, pasaban. Una vez que pasaban, a estas personas se les entregaba una credencial que los titulaba como juez o fiscal. ¿Correcto? Hasta ahí. Pero resulta que se hizo una denuncia de que los jueces y fiscales que estaban siendo nombrados en el Consejo estaban siendo nombrados por intereses, ¿no?, económicos o por dar favores, o sea, por deber favores a amigos, a familiares. Ante esa situación, se busca eliminar al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? La población también lo que requería. Está en un momento bastante difícil, entonces el gobierno, en ese momento, mediante una norma, determina la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero eso significa también que debe haber otra entidad, o debe aparecer una nueva entidad, que se encargue del nombramiento de jueces y fiscales. Esa entidad es la Junta Nacional de Justicia. Por eso dice, ¿no?, creada por ley, ¿no?, se aprueba la ley el 19 de febrero del 2019, ¿correcto? Que es la ley orgánica de la Junta Nacional, la cual reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura. Luego tendríamos, ¿no?, la protección sobre la Constitución política, y esto se le otorga ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién se le otorga la protección de la Constitución política? ¿Cómo se llama ese organismo? Se le llama tribunal. Se le llama Tribunal Constitucional, ¿correcto? Ya vamos a tener tiempo también de hablar del Tribunal Constitucional, y luego tendríamos a la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que es el encargado de defender, ¿no?, de hacer informes sobre los asuntos que tengan que ver con la población, ¿no? Por ejemplo, los informes de pobreza, los informes de educación, de tasa de analfabetismo, informaciones, por ejemplo, con delitos cometidos contra la mujer, ¿no?, o aquellos actos de corrupción, entre otros más. La Defensoría del Pueblo defiende a la población o defiende los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano y busca que se cumplan. La diferencia con los demás es que la Defensoría del Pueblo solamente tiene un rol informativo. Los que he mencionado anteriormente tienen incidencia, es decir, pueden tomar decisiones y afectar, ¿no?, a los ciudadanos o afectar a las instituciones que no están cometiendo o realizando sus labores de manera corta. Pero en el caso de la Defensoría del Pueblo, no. La Defensoría del Pueblo, si bien es cierto, investiga, la Defensoría del Pueblo tiene atribuciones y todo, pero la Defensoría del Pueblo no tiene carácter de juzgamiento o carácter de poder sancionar. Solamente da informes, ¿ya? Solamente tiene un carácter conciliador, un carácter, ¿no?, de amenaza, de amenazar, ¿no?, de mandar informes a las entidades que obviamente controlen.
La cabeza de la Defensoría del Pueblo es el defensor del pueblo. Ya lo vamos a ver en su momento, repito, estamos haciendo solamente estamos nombrando, ¿no?, a los organismos constitucionales. Aquí está el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Que es el encargado, como te dije hace un momento, de controlar, de velar por correcto uso de la Constitución política. Y terminaríamos con el sistema electoral. El sistema electoral está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad que determina, ¿no?, la ley electoral, el que resguarda, ¿no?, las listas de los partidos políticos, ¿correcto? Y es el que da los resultados oficiales. También está la Oficina Nacional de Procesos, que es la OMPE, es la encargada de organizar, es la encargada de establecer, ¿no?, todos los alcances, de elaborar el material electoral, de preparar al personal, de coordinar la seguridad en los actos electorales. No hay que pensar nada más que el acto de elegir a presidente y congreso son los únicos actos electorales. También está la elección a los gobernadores, a los alcaldes, también están los, ¿no?, regidores y otros donde obviamente haya participación de la ciudadanía. Y por último, aquel que tú has visitado cuando naciste y visitas muy poco quizás. RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es el lugar donde te llevaron o donde llevaron, ¿no?, precisamente tu nombre y se registró tu nombre, ¿correcto? Por eso es que tú estás en la data, por eso es que tú existes. Profesor, pero yo existo porque he nacido. Sí, es cierto, biológicamente existe, pero civilmente todavía no. O sea, profesor, si un niño nace y no se registra en RENIEC, ¿es como si ese niño no existiera? Exacto, porque no existe, no hay registro sobre él, ¿no? Claro, o sea, lo podemos ver físicamente, biológicamente vive, pero civilmente o legalmente no existe, ¿correcto? Entonces, por eso es la importancia de estar registrados ante RENIEC para poder gozar también de nuestros derechos o de nuestros deberes. Si no, ¿cómo va a exigir un hombre o una mujer que no existe? ¿Cómo podría exigir su derecho o su deber si no existe, si no hay una data o un registro sobre él? ¿Ya? Bien, muchas gracias. A ver, para poder complementar esto, yo voy a transmitirles, a ver, un segundito, muchachos. Un momentito. ¿Se ha entendido hasta este punto? No sé, a ver, los escucho. ¿Hay alguna dificultad, no, en alguna parte de la explicación? Ustedes me lo pueden hacer saber. Yo estoy ahí para brindarles, ¿no?, la explicación debida. A ver, dice, muy bien, me han puesto respuestas. A ver, ¿se entendió la explicación hasta este punto? Bien, entonces, como no hay preguntas, muy bien, me dicen que sí, entonces voy a compartir con ustedes los tres primeros. Por favor, hay que tomar atención sobre los tres primeros organismos que vamos a discutir próximamente. ¿Eh? Por favor, me dicen si se puede. Y sus ¿Se escucha? ¿Se mira? Sí, profesor. Se puede ver. Profesor, se escucha y sí se puede ver. Ya, a ver, vamos a hablar de los tres primeros, hacer mención de los tres primeros, que son Banco Central de Reserva, Superintendencia de Bancos y Seguros y Contraloría. Los tres van de la mano con el tema económico, ¿ya? Así que prestar mucha atención porque luego, en la próxima sesión, ¿no?, explicaremos o pondremos un video sobre los o sobre los cuatro que son de materia jurídica. Prestemos atención, por favor. principales funciones. ¿Están listos? Comencemos. Comencemos, niños. Anteriormente hemos hablado sobre el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Son organismos constitucionalmente autónomos de nuestro Perú. Estos tres organismos se encargan del sistema electoral del Perú. Hoy vamos a hablar sobre los organismos autónomos en nivel económico, en el nivel económico. Es decir, vamos a hablar de los organismos que se encargan de regular la economía del Perú. El primer organismo es el Banco Central de Reserva del Perú. Sus siglas son BCRP. Y la sede del BCRP está en Lima. Y su logotipo es este. En este logotipo tú vas a poder diferenciar las siglas BCRP, que significa Banco Central de Reserva del Perú.
¿Pero de qué se encarga este organismo autónomo? Preserva la estabilidad monetaria del país a través del control de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene la estabilidad monetaria de nuestro país. ¿Por medio de qué? ¿A través de qué? De la inflación. Y maestra, ¿qué es la inflación? Buena pregunta. La inflación es la elevación leve, pero continua en el nivel general de precios. Con el siguiente ejemplo te va a quedar más clara esta idea. Hace muchos años atrás, puedes preguntar a tus papitos, nosotros comprábamos un pancito, solo un hito, a 0.5 céntimos. Es decir, 2 pancitos nos costaban 10 céntimos. Esto hace muchos años atrás. Actualmente, nosotros compramos un pan en la panadería, ¿a cuánto? A 20 céntimos. Si te das cuenta, con el pasar del tiempo, se ha mostrado aquí una inflación. Ahora, ¿es normal que ocurra la inflación? Sí, niños, es normal. Esta inflación es de forma continua. ¿Y quién se encarga de regular la inflación de los precios? El BCRP. Ahora te das cuenta de su importancia. Ahora te das cuenta por qué las tiendas, los establecimientos comerciales no pueden cobrar el precio que ellos deseen. ¿Por qué? Porque tienen un ente regulador que regula el nivel general de precios. Ahora, el BCRP también se encarga de ¿qué? De emitir los billetes y las monedas. Es decir, todas las monedas que nosotros tenemos en el Perú son emitidas, son fabricadas por el BCRP. Ahora, niños, hablemos de otro organismo constitucionalmente autónomo, la Contraloría General de la República. Su sede está ubicada en Lima y el logotipo es este. El logo como nosotros reconocemos a la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la función de la Contraloría? Garantiza que los recursos del Estado sean usados con eficiencia y honestidad. La función principal es que el Estado a diferentes instituciones sean usados de forma honesta y eficiente. La Contraloría General de la República supervisa megaproyectos, supervisa hospitales, comisarías, colegios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones del Estado. Por ejemplo, acá tenemos un hospital, es una institución del Estado que se encarga de brindar salud. ¿A quiénes? A todos los ciudadanos. ¿Qué pasa si en el hospital surgen deficiencias? Como por ejemplo, no hay más vacunas. El hecho que no haya más vacunas va a causar en los ciudadanos que no se brinde un merecido servicio de salud, un adecuado servicio de salud, a tal punto que genere en los ciudadanos diferentes discrepancias y afecten el beneficio de los ciudadanos. Para ello existe la Contraloría General de la República, que son auditores, personas que van e investigan las razones por las que ocurrió estas ineficiencias. Ahora, ellos, los auditores, si encuentran irregularidades en el manejo del dinero que se brindó a la institución, pueden ellos denunciar posibles actos de corrupción a las autoridades, quienes dirigen la institución. En este caso, el director del hospital. Interesante función, ¿no?, de la Contraloría General de la República. Hablemos del último organismo autónomo, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Su sede se encuentra en Lima y el logotipo de esta institución es este. Las siglas son
SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, y AFPs. Ahora, ¿de qué se encarga esta institución? Controla el funcionamiento de los bancos, las compañías de seguros y las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFPs, administradoras de fondo de pensiones. La SBS, niños, defiende los intereses de los ciudadanos, del público que vaya a tener los bancos, los seguros y las AFPs. Aquí les muestro los principales bancos que se encuentran en el Perú. A estos bancos regula ¿quién? La SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Se encarga de regular el funcionamiento de estos bancos y defender los intereses de los ciudadanos, quienes depositen su dinero o saquen préstamos en los bancos. Asimismo, también de los seguros de vida o las compañías de seguros de vida. Acá tenemos algunas. ¿Quién regula estas compañías? La SBS. Como también las AFPs. Y no nos olvidemos que dentro de el funcionamiento de los bancos también están las cajas municipales. ¿Quién se encarga de supervisarlas? La Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. Ahora, ¿qué pasa si este organismo, la SBS, encuentra irregularidades, ya sea en un banco, en un seguro o en una AFP? La SBS tiene como potestad denunciar penalmente o clausurar las oficinas de estos bancos, seguros o AFPs o cajas. O también puede ordenar la disolución de estos. Es por ello que todos los bancos, la compañía de seguros, las AFPs, no pueden realizar cobros excesivos porque hay un ente regulador. ¿Quién es ese ente regulador? La SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Y esto Bien, chicos. Con ello estaríamos culminando, ¿no?, los tres primeros poderes, los tres primeros organismos constitucionales. De todas formas, vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿no?, en las próximas sesiones. ¿Alguna pregunta? Me hicieron una pregunta y me dijeron sobre el tema de si una persona se le vence su DNI. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profesor. Ya, me dicen si una persona se le vence el DNI ya no existe. No, no es eso. Cuando una persona ya está registrada a nivel de la RENIEC, tiene la oportunidad de poder contar con un documento nacional de identidad. ¿Correcto? La persona no existe o deja de existir cuando muere, pero eso no significa que esa persona haya desaparecido de los registros. Se lleva el registro de esa persona, sino que cuando una persona nace, un niño nace, es importante hacer su registro para darle su reconocimiento y poder ingresarlo al sistema. Si no, es como si nunca hubiese existido, ¿no? No existe hasta el momento que se registra. Pero una vez registrado, existe, desarrolla sus actividades como ciudadano, estando vivo, y si una persona deja de existir, sigue existiendo a nivel de registro. Una que vivió por un determinado periodo, ¿no?, un tiempo de vida. ¿Entienden? Entonces, ante esa situación, es importante que todas las personas, nacidas sobre todo, tengan un nombre y deban ser registradas ante la RENIEC. ¿Ya? Muy bien. Con la información que les he brindado, vámonos al temático. Todos al temático. Profesor, parece que se encontró una pregunta sin capa del profesor. ¿Me dices una pregunta? Sí, profesor, dice, se encontró una pregunta sin capa del profesor. A ver, un momentito, a ver, voy a ver. Profesor, a mí me parece habilitado. A ver, un ratito. Deme un segundo, chicos, antes de ingresar. Qué raro,
Eso me pasó en la mañana también. En la mañana sí, aparece habilitado, pero quiero ver el tema de las preguntas. Ah, ya. A ver, un ratito, todavía no desarrolle, un ratito. Sí, hay una pregunta que no se llegó a grabar. Desde la mañana está pasando esto. A ver, ahora sí ingresen, alumnos, vuelvan a ingresar. Profesor, ahora sí deja entrar. Ya, perfecto. Ya está. No se olviden que el encargado de los asuntos públicos tiene que ver con los fiscales, ¿ya? Y hay un ministerio, ¿ya? No pertenece al Ejecutivo, muchos creen que pertenece. Es más, hace unos días atrás, en tiempos de elección, una postulante, una ciudadana que postulaba al Congreso de la República, dijo que este ministerio pertenecía al Poder Ejecutivo. Y es completamente falso. Este ministerio no pertenece al conjunto de ministerios, como es economía, de repente trabajo, justicia, no. Sino que pensaba ella, porque su nombre comenzaba igual, pensaba que pertenecía al Poder Ejecutivo cuando, por el contrario, es autónomo al Poder Ejecutivo. ¿Ya? Chicos, ¿todo bien? ¿Alguna duda sobre el examen?
Profesor, terminé matemáticas. Profesor, terminé mi temático, saqué 15. A ver, te escucho. Lo que pasa es que te he escuchado lejos. ¿Puedes repetirme, hijo? Terminé mi temático, saqué 15, profesor. Ah, ya. Ya, los que van terminando su temático pueden apagar sus cámaras, ¿no? Y esperan a su clase que sigue. Me imagino, esa es la indicación. Lo que pasa es que la profesora me comentó que se encontraba un poquito delicada. Y en todo caso, por eso no se vayan a salir de clase, o se vayan a salir porque si no, van a tener de repente luego dificultades para poder ingresar o en todo caso se les va a considerar que sí, Cuellar Macavilca, ¿no? Ya está. Bien, chicos, a ver, ¿qué cosa es lo que me... Bien, no sé si habrá algún inconveniente, alguna duda con referente a la clase o el examen para pasar ya. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, se lo escucho. Bien, entonces, ¿algún inconveniente? Por ejemplo, Alba Bravo. Te estoy reiniciando la prueba, ¿ya, Alba? ¿Me escuchas, Alba? Alba, te acabo de reiniciar la prueba. Luego también Diego Alonso, Done, te acabo de reiniciar la prueba. Luego Jorge Cruz, también te he reiniciado la prueba. A ver, también le reinicio la prueba. Sigues, te acabo de reiniciar la prueba. Retamoso, te reinicié la prueba. Solórzano, Ruth, te estoy reiniciando la prueba. Rojas Pérez. Profesor, yo todavía no envío, estoy haciendo. ¿Tu apellido es? Solórzano. Ya, te explico por qué. Lo que sucede es que a mí ya me salió como finalizado.
como me sale como finalizado, como cerrado, significa que algo ha pasado al momento de que tú estabas desarrollando, que ya se envió la nota ya. Entonces sales y vuelves a entrar, porque lo que pasa es que yo ya te la he reiniciado, porque ya me salía nota definitiva ya. Estaba con 0. Ah, ya, ya. Arce, Profesor, Arce, mi prueba se reinició y sale con nota 0. ¿tu apellido es? Jorge Cruz. Ya, hace un ratito también te... No, hay problemas desde la mañana y con esto. No les digo que no se están guardando tampoco las claves. Ya, Jorge, te acabo de reiniciar la prueba, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, no hay problema. Bien, chicos. Creo que con eso sería. ¿Habrá alguna pregunta? Ya voy a empezar con el otro salón. Bien, ¿hay alguna pregunta con referente a la... Profesor, ¿me podría reiniciar matemáticas de otro curso por accidente? Sí, ¿tu apellido es? ¿Tu apellido es? Chirac. ¿Perdón? Chirac. ¿Me lo pueden? Mejor escríbemelo en el chat porque se escucha entrecortado. Jorge. Arce, ¿terminaste? Ah, Chiroque. Ya está. Ya está. Francis, Ariana. Bien, chicos, los dejo. Ya, no hay problema. Ya, los dejo. De todas maneras, en la tarde voy a revisar las notas, ¿no? Nuevamente. Y conforme a lo que yo encuentre, yo voy a enviarle un mensaje a la profesora para que vuelvan a ingresar, aquellos que de repente no se les ha marcado correctamente. ¿Ya? Yo le envío la lista a la profesora y la profesora les hace saber a ustedes y obviamente en ese momento va a estar habilitado la prueba. Ingresan y terminan de rendirla. ¿Ya? Bien, chicos. Los voy a tener que dejar. Chao. Cuídense. Hasta la próxima clase. Chao, profe, Cuídense, chicos. cuídense. Hasta Chao, luego. profesor, Hasta la próxima cuídese. clase. Nos vemos. Buenas tardes, profesor. Chao. Cuídense ustedes también. Chao. Hasta luego.